Ya, y comenzamos a grabar. Ya, muy buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la sesión 2 del curso de Excel Intermedio para emprendedores. Vamos a ver KPIs esenciales con funciones de negocio, vamos a utilizar los comandos buscar X y más que el comando sumar si conjunto, vamos a utilizar justamente los generadores de modelos KPI para poder ahorrarnos el tema del sumar si conjunto en realidad. Porque si utilizamos directamente los modelos generados, en verdad nos vamos a ahorrar el comando sumar si. Ya, bueno, ahí lo vamos a estar viendo con el ejemplo en Excel. Y ahí van a entender que nos vamos a ahorrar eso. Ya, como introducción a lo que vamos a ver hoy, ¿ya? E insisto, si es que tienen dudas, me pueden interrumpir, ¿ya? Idealmente. No tengo mucho acceso al chat, ¿ya? Pero sí me pueden comentar o hablar, ¿ya? Entonces, si es que tienen alguna duda en alguna parte, me pueden interrumpir, todo lo que quieran, no hay ningún problema. Y entonces, como introducción, un KPI útil se calcula con datos consistentes y fórmulas repetibles, ¿cierto? El buscar X, que es el comando que vamos a utilizar hoy, permite extraer precios, costos desde un maestro, ¿ya? Entonces, en base a una tabla maestra que nosotros vayamos a tener, nosotros justamente vamos a poder establecer valores para, para distintos elementos, ¿ya? Ahí vamos a estar viendo también un ejemplo. Y el sumar si conjunto, que en realidad no vamos a tampoco utilizar mucho el comando si conjunto, ya vamos a utilizar directamente los modelos generados por el KPI para justamente establecer ese filtro, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues podríamos establecer sumas de costos, de ingresos o de ganancias en base, por ejemplo, a distintos productos o categorías, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a generar tablas dinámicas en base justamente a estas distintas categorías o a estas distintas ventas por distintos canales. ¿Ya? Ahí depende justamente de nuestra base de datos. Y los objetivos de esta sesión, vamos a construir una base de ventas con columnas calculadas. Vamos a aplicar justamente el comando buscar X para completar justamente los productos y la categoría, el precio y el costo, calcular KPIs, ventas, costos, margen, ticket, promedio, entre otras cosas. Y también vamos a crear semáforos simples con formatos condicionales, metas versus realidades. ¿Ya? Justamente vamos a establecer estos KPI en base justamente a los típicos diagramas de semáforo que uno utiliza para establecer los KPIs. Y lo que vamos a hacer entonces, básicamente, son estas cuatro cosas. Entonces nos vamos a ir a la base de datos de Excel que ustedes ya tienen. ¿Ya? Recuerden que la base de datos del Excel junto con el PPT están en esta carpeta que les acabo de subir por el chat. Yo se las voy a volver a subir de nuevo. Control C, Control V. Y ahí entonces ustedes pueden descargar el Excel con el que vamos a estar trabajando y también pueden descargar el PPT. Eso lo vamos a ocupar. Bien, chiquillos. Entonces, fíjense que nosotros tenemos esta base de datos en donde consta de tres tablas. Bueno, más que tres tablas, básicamente son dos tablas. La tercera tabla que aparece aquí es básicamente el paso a paso que nosotros vamos a seguir en la sesión de hoy. Así que en realidad esta tabla que está acá es una tabla informativa más que otra cosa. Ya, por ejemplo, mire, fíjense que aquí nosotros tenemos una tabla maestra. Esta tabla maestra nos indica justamente los productos que nosotros vamos a establecer y nos aparecen distintas cosas con respecto a eso. Por ejemplo, aparece un código de producto. En este caso está el código P001. Ese código representa el producto pan amasado, que tiene como categoría panadería el precio y el costo unitario. Entonces, fíjense que aparece esta tabla maestra que define, ¿ya? En base justamente al código del producto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar el código P003, que correspondería al código del producto café, que está por categoría de bebidas, tiene un precio de 1.000 pesos y un costo unitario de 300 pesos. Fíjense que solamente hay cuatro categorías: panadería, comidas, bebidas y snack. Por ejemplo, el código P005 corresponde a snack.
el producto snack de categoría snacks y su precio de 900 pesos y el costo es de 400 pesos. Recuerden, chiquillos, que el precio de un producto es distinto al costo de un producto. Por ejemplo, en este caso, en el pan amasado, nosotros, el precio al cual nosotros vamos a ofrecer el pan amasado va a ser de 700 pesos, pero el costo, o sea, el precio que a nosotros nos va a costar producir ese pan amasado es de 350 pesos. Entonces, ahí tenemos dos indicadores clave. Ya tenemos el precio al cual nosotros vamos a vender un producto y el costo al cual nosotros vamos a tener el producto. Lo cuánto nos va a costar. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de que la empanada cuesta 1.800 pesos, pero a nosotros nos va a costar hacer esa empanada 900 pesos. Justamente ahí podemos calcular el margen de ganancia. Y lo vamos a calcular con esta tabla que está aquí. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer en esta tabla es completar los valores que a nosotros nos faltan acá, chiquillos. Entonces, fíjense que aquí aparece producto y aparece en blanco. Y lo que nosotros vamos a tener que hacer es rellenar este producto en base al código. Fíjense que nosotros, el primer código que nos aparece aquí es el código P002. El código P002 está haciendo alusión a empanada, al producto empanada. Categoría comida, precio y costo. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer aquí es poner empanada, pero obviamente no lo vamos a escribir. La idea es utilizar esta tabla maestra de productos para justamente rellenar estos espacios vacíos. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer justamente con el comando buscar X. Ahora, el comando buscar X no está disponible en todas las versiones de Excel. ¿Ya? Por lo general está disponible en las versiones más actuales de Excel. Entonces, para saber si su Excel tiene justamente el comando buscar X, tienen que justamente establecer el comando buscar X, o sea, tienen que poner el símbolo igual. Recuerden que al poner el signo igual, optan justamente a las funciones del Excel y ahí literal ponen buscar. Fíjense que al momento de escribir bus, para escribir buscar, aparece buscar X. Entonces, en mi caso, en mi Excel, sí tengo el comando buscar X. ¿Ya? Entonces, la idea es que tengan un Excel más o menos actualizado, chiquillos, porque si tienen un Excel muy antiguo, no les va a aparecer el comando buscar X. Así que tienen que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar el comando buscar X. Lo pinchan, buscar X. Entonces vamos a poner el comando igual buscar X. Entonces, el comando buscar X lo que va a hacer es asignar justamente el resultado en base al código que está anotado acá. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer justamente, o lo que nosotros queremos, es rellenar la columna de producto en base al código que está anotado aquí. En realidad vamos a llenar todas las columnas. Vamos a rellenar la columna producto, categoría, precio, esas cuatro categorías que están aquí, o esas cuatro columnas, las vamos a rellenar justamente con el comando buscar X. Todo en base al código del producto. Entonces, vamos a utilizar el comando igual buscar X. Ya, fíjense que lo primero que nos piden es el valor buscado. Entonces, el valor buscado es justamente el código del producto. Se supone que el código del producto es el que nos va a indicar el producto que debería ir anotado ahí. ¿Se acuerdan que en este caso era P002? Si aplicamos bien el comando buscar X, debería decirnos que es empanada. ¿Ya? Pero obviamente lo tenemos que hacer con todos los datos que están para abajo. Y si no me equivoco, son alrededor de 300 datos. Entonces, lo ideal es no hacerlos de uno en uno, sino que hacerlos justamente todos al tiro. Es mucho más rápido y sencillo. Y entonces vamos a usar el comando buscar X. Entonces le ponemos igual, buscar X, abre paréntesis, ponemos justamente el valor que va a identificarse en base a esta tabla que está acá arriba. Y entonces pincho, en este caso C13, después le pongo punto y coma, y justamente ahora nos pide la matriz buscada. En la matriz buscada, ustedes tienen que seleccionar dónde está ese código.
Entonces, se supone que nosotros tenemos que buscar el C13, que es lo que está pinchado con azul, ¿cierto? Dentro de punto y coma, esta columna, que es donde aparecen nuestros códigos, ¿ya? Entonces, ahí pinchamos eso. Después le ponemos punto y coma y lo que tenemos que hacer ahora es poner el resultado que queremos que nos entregue. Y ahí seleccionamos la columna de producto. Entonces, lo que estamos haciendo es, primero seleccionar el código del producto, después punto y coma, el resultado del código, o en este caso todos los códigos que nosotros tenemos acceso, y después punto y coma, la respuesta de ese código. Porque se supone que nosotros queremos justamente asignarle este P002 a empanada. O, por ejemplo, el P004, que es el que viene después, queremos que nos ponga bebida. O el P005, que es el código que viene después, se supone que es snack. Entonces lo que estamos haciendo es que esto se ponga automático, que el producto se busque automático en base al código que está en la fila. Entonces, en base al código que nosotros tengamos, la idea es que justamente nosotros pongamos justamente el producto. Entonces, le ponemos pinchamos primero el código perteneciente a nuestra fila, después punto y coma, seleccionamos en dónde tiene que buscar el código el Excel, después punto y coma, cuál es la respuesta que tiene que buscar el Excel. Pueden ponerlo justamente con la primera fila del nombre de la variable, no hay ningún problema. Ya, mire, le voy a cerrar el paréntesis y le voy a apretar el Enter. Si lo hicieron bien, tiene que decir empanada, porque se supone que P002 corresponde a empanada. Ahí encontramos justamente el primer producto. Entonces, se supone que el código P002 nos indica empanada. Miren, se supone que yo si pincho empanada, arriba donde está la fórmula, nos indica lo que hicimos para justamente nos entregar ese resultado. Entonces tienen que poner buscar X, abre paréntesis, pinchan el código, después punto y coma, el resultado o sea, el valor del código versus el resultado del código. Ahí tienen que buscarlo justamente y ponerlo ahí en el comando buscar X. Y justamente ustedes van a tener el primer resultado. Ya, miren. Se supone que nosotros calculamos el primero y se supone que uno toma ese cuadradito verde que está en la parte inferior derecha y uno lo arrastra y se supone que se hacen todos. Bebida, snack, etcétera. Ya, pero aquí nosotros tenemos un problema, tenemos un pequeño problema. Porque, por ejemplo, si nos enfocamos en snack, que está aquí, ¿se acuerdan que P005 era snack? Está bien, pero si pinchamos snack y vemos la fórmula que dio como resultado el snack, fíjense que al momento de pinchar aquí, fíjense que los rectángulos rojos que va desde el A6 hasta la 11 se corrieron. Y lo mismo pasó con los rectángulos que están en morado. Se corrieron dos lugares para abajo, porque se supone que cuando uno corre la función del Excel, se corren todos los valores en comparación con el valor. El único valor que está correcto es el C15, porque se supone que se movió junto con la fila 3. Se supone que vamos a la tercera fila, tenemos el tercer código. Pero nosotros no queremos que se mueva el código maestro o el valor maestro de acá. Queremos que solamente se mueva el código del producto. Entonces, como queremos que solamente se mueva el código del producto, vamos a tener que volver a la primera función que nosotros marcamos, que era el de la empanada. Miren, vamos a volver al de la empanada y se supone que al principio el primer valor que nosotros calculamos estaba correcto. Se supone que era C13, que ese justamente queremos que se mueva a medida que uno va corriendo el Excel, pero nosotros queremos fijar la columna de el producto, el código del producto, y también queremos fijar la columna del producto en sí. Entonces, para poder hacer esa fijación, para que no se mueva, lo que ustedes tienen que ponerle son signos pesos.
Recuerden que los signos pesos son para justamente fijar esos resultados y para que después cuando nosotros corramos el resultado para abajo, esos valores se conserven y solamente se mueva el código del producto, respectivo del producto. Entonces lo que vamos a hacer, voy a agregar signos pesos. Voy a agregarle signos pesos adelante de la letra A y después de la letra A. Ahí nos aseguramos que se va a fijar por todos lados. Entonces fíjense que estoy poniendo signos pesos adelante de la y después de la. Y también voy a agregarle signo pesos a la B. Entonces me muevo con las flechitas y le pongo un signo peso adelante de la B y después del B. Si hacemos eso, la columna roja y la columna morada se van a conservar en su lugar y no se van a mover junto con el arrastre cuando nosotros arrastremos el resultado. Eso sí, eso funciona para todas las funciones de Excel. Si nosotros queremos que siempre nuestro valor esté dividiendo o esté multiplicando por un mismo número, la idea es que ese número nosotros lo fijemos. ¿Y cómo lo fijamos? Con signo peso. Entonces el signo peso va a fijar estas dos columnas. La única que queremos que se mueva es el C13, que es el código del producto. Ese sí queremos que se fije, que se mueva a medida que nosotros vayamos arrastrando el resultado. Pero los demás queremos que se fijen. Entonces, como queremos que se fijen, le ponemos signo peso. Y ahí pinchamos el Enter. Entonces, fíjense que sigue diciendo empanada, pero ahora que arrastremos el resultado, de aquí hasta aquí, no va a haber ningún problema. Entonces, por ejemplo, ahora, si yo pincho, por ejemplo, el pan amasado que está aquí y veo cómo se calculó, fíjense que está correctamente calculado. El pan amasado que estaba ahí se calculó con el buscar X C18, que es justamente su código, y fíjense que la columna roja y la columna morada se mantuvieron fijas, no se movieron junto con el arrastre. Entonces, eso se logra poniéndole signo pesos al primer resultado que ustedes hicieron. Al primerito que está arriba, ustedes le ponen signo peso para que después no se le mueva cuando lo arrastren para abajo. Solamente queremos que se mueva el C13, porque justamente ese es el que va a ir, ese es el que se va a ir arrastrando justo con nuestro producto. Ese es el único que queremos que se mueva, el resto queremos que se conserve fijo. Y así entonces podemos asignar rápidamente el producto en base al código. No sé si hay alguna duda con respecto a esa parte, chiquillos, porque igual es un poco complicada. No sé si hay alguna duda con respecto al buscar X. Por mi parte, ninguna, profe. Vale, muchas gracias. Insisto, si es que tienen duda o si no les funciona algo, me lo dicen para que justamente podamos repetirlo y así justamente puede que también haya personas que tengan dudas y que no quieran preguntar. Bueno, justamente lo podemos hacer acá. Ya, mire, fíjense que, bueno, después del producto, ya, no lo voy a arrastrar hasta el final, porque voy a arrastrarlos todos juntos. Vamos ahora a establecer la categoría. Se supone que la categoría también tenemos que asignarla en base al código. Y aquí vamos a hacer lo mismo. También vamos a usar el comando buscar X, pero ahora vamos a establecer, por ejemplo, que el P002 tiene como categoría comida. Entonces ahora vamos a justamente rellenar la categoría en base al código que está aquí. Entonces vamos a hacer algo parecido. Vamos a de nuevo usar el comando buscar X. Entonces le ponemos igual, buscar X. Ya. ¿Y qué vamos a buscar? Ese código. Ese código, punto y coma, dentro de nuestra columna de códigos que está aquí. Después, punto y coma, la categoría esta vez. Porque se supone que la respuesta ahora nosotros queremos que nos entregue como respuesta categoría, no producto, categoría. Entonces, por eso seleccionamos la columna de código de producto y después la columna de categorías. Porque se supone que ahora queremos como respuesta la categoría. Y ya sí, pues, se supone que después queríamos la del precio. Entonces tendríamos que hacer lo mismo. Seleccionar el código del producto y después seleccionar el código del precio. ¿Ya? Entonces ahora queremos rellenar la categoría en base a ese código del producto.
Entonces, igual, buscar X, abre paréntesis, el mismo código, punto y coma, donde hay que buscar el código, punto y coma, la respuesta del código. Ya recuerden que al cerrar paréntesis y pinchar Enter, justamente si lo hicieron bien, debería decir comidas, porque se supone que el P002 en categoría le corresponde a comidas. Entonces, antes de arrastrarlo, recuerden que comidas tenemos que fijar la columna roja y la columna morada. Entonces, para fijar esas columnas, porque al momento de arrastrarlas, si no las fijamos, también se nos va a mover eh, la columna roja y la columna morada. Solamente queremos que se mueva al momento de arrastrar el código del producto. La base de datos del código producto y la base de datos de categoría queremos que se mantenga fija. Entonces, antes de arrastrarlo, la idea es que ustedes les pongan signos pesos. Signos pesos delante de la letra A, después de la letra A, delante de la letra A, después de la letra A, antes, después de la letra C y antes y después de la letra C. Entonces, si ustedes se aseguran de que cuando ustedes arrastren, no se les va a mover tampoco el rectángulo rojo y el rectángulo morado. Esos se van a mantener fijos. Lo único que se va a mover es el código junto con la categoría, cuando ustedes lo vayan arrastrando. Y así entonces podemos arrastrar y calcular todas las categorías de forma rápida. Por ejemplo, aquí solamente para verificar, se supone que el código P004. El P004 significa bebidas y justamente P004 indicó bebidas. Si y pinchamos bebidas y pinchamos acá arribita donde están las funciones, vamos a ver que está correcto. Buscó el buscar del C17, que es nuestro código, y las columnas de categorías se mantuvieron fijas para el código del producto y categoría. Entonces, de la misma forma, podemos asignar el precio y el costo unitario. Fíjense que no los estoy sacando todos porque son muchos datos, entonces los quiero sacar todos y después los voy a arrastrar todos juntos y así me va a calcular todo junto. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que centrarnos es en la primera fila, porque si están bien calculadas las primeras filas, después las arrastramos todas juntas y nos va a sacar toda la base de datos al tiro. Esa es la gracia. Entonces, terminamos de completar la primera fila. Entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo con el precio. Vamos a poner igual, también vamos a utilizar el comando buscar X. Vamos a seleccionar el código que queremos buscar, en este caso es el P002, después punto y coma, el código del producto, que ahí está justamente en donde tiene que buscar el Excel el P002, y después punto y coma, pero esta vez queremos el precio, entonces ahora tenemos que seleccionar la columna del precio. Ah, tengo que ponerle punto y coma, no coma. Punto y coma, el precio. Recuerden que tienen que separar lo azul con lo rojo y con lo morado con puntos y comas. ¿Ya? Entonces, primero seleccionan el código que quieren buscar, después punto y coma en dónde quieren buscar el código y después punto y coma la respuesta de ese código. Como estamos ahora en el caso del precio, tenemos que poner esa celda, después punto y coma, dónde tienen que buscar ese código, punto y coma, la respuesta de ese código. En este caso la respuesta es precio. Cierra paréntesis. Antes de pinchar el enter, les voy a poner los signos peso al tiro. Entonces le voy a poner signo peso al A para que no se mueva. Me voy a mover un poquito, le voy a poner signo peso al otro A. Me voy a poner otro poquito, le voy a poner un signo peso al D y un signo peso al otro D. Creo que funciona con un puro signo peso, pero a mí me gusta asegurarme. Por eso le pongo signo peso a todo. Si le pongo signo peso, me aseguro de que no se va a mover para ninguna parte. Pero es más que nada para asegurarme nomás. Pero creo, si no me equivoco, y si solamente le ponen un signo peso a la A, no se va a mover. Pero insisto, me gusta asegurarme y le pongo signo peso adelante y al final, para que no se mueva para ninguna parte. Ya, enter.
Fíjense que ahí el precio es de 1.800 pesos. Claro, se supone que la empanada estaba a 1.800, así que está perfecto. Y el último que vamos a calcular es también utilizando el comando buscar X, pero en este caso va a ser el costo. El costo de la empanada, cuánto nos cuesta fabricar esa empanada. Entonces le vamos a poner de nuevo igual buscar X. En este caso vamos a poner el mismo código P002, después punto y coma, en donde el Excel tiene que buscar ese código, punto, punto y coma, punto y coma, el costo, que él sería la última columna. Cierra paréntesis. En 1.900 pesos. Pero aquí lo que vamos a hacer, vamos a ponerle signo peso para que después podamos arrastrar. Le ponemos signo peso a la A y a la E. Ahí está. En. Entonces, usamos el comando buscar X. Esto lo hacemos justamente para poder rellenar una base de datos de forma rápida, porque nos demoraríamos mucho tiempo en estar escribiendo empanadas, comidas, precio, costo unitario para cada una de estas ventas, desde el 1 de mayo hasta bueno, no sé cuánto, creo que es hasta varias semanas, ¿ya? Entonces, por eso es una lata estar justamente rellenando esta base de datos. Si ustedes tienen una tablita en donde justamente definen por código lo que significa cada cosita, después ustedes pueden rellenar esta tabla de forma muy rápida, solamente completando la primera fila y lo que vamos a hacer ahora es tomar todo lo que hemos hecho, que era empanada, comidas, precio y costo unitario, y como está todo fijado, está todo bien definido, lo vamos a calcular todo junto. Entonces ahora yo voy a tomar, selecciono justamente la primera fila, voy a tomar este cuadradito verde que está en la parte inferior derecha y lo voy a arrastrar hasta el final. Y ahí me va a calcular todos los productos, todas las categorías, todos los precios y todos los costos unitarios de todas estas ventas, que si no me equivoco eran 300, ahí está, son 313, bueno, son alrededor de 300 ventas. Y ahí está toda la base de datos completada en base al código del producto. Entonces, solo con el código del producto sabemos que tenemos bebidas, por ejemplo, el P004 era bebida, categoría bebidas, el precio de esa bebida y lo que nos costó fabricar esa bebida. Bueno, en este caso no es fabricar la bebida, sino que sería lo que nos costó comprar la bebida después de venderla. No sé si hay alguna duda con respecto a eso, chiquillos. Entonces, lo que hicimos fue calcular bien la primera fila con los signos peso y todo para que no se moviese justamente el código del producto y el resultado, y después lo arrastramos hasta el final. Y así nos calculó todas las categorías, todos los precios, todos los costos unitarios y todas las ventas totales de cada uno. Entonces son alrededor de 300 ventas. Entonces imagínense estar haciendo eso 300 veces. Es mucho trabajo. Entonces si lo definimos bien en la primera fila, y si tenemos bien estructurada esta tablita, que es la tabla maestra de productos, podemos justamente, solamente con el código del producto, podemos rellenar esta tabla de forma rápida. Y todo bien definido, porque se acuerdan que la semana pasada nosotros veíamos que a veces nuestra base de datos estaban sucias, por ejemplo, empanada podía estar escrito con mayúscula, otra empanada podía estar escrita con minúscula, con espacio. Aquí nos aseguramos y todas las empanadas van a estar escritas como está en nuestra tabla maestra. Entonces, esta tabla maestra, si está bien escrita, todo esto va a estar escrito igual. Y ahí nos aseguramos de que toda la base de datos va a estar homogeneizada. Toda va a tener justamente los mismos parámetros, las mismas palabras escritas de la forma igual.
ejemplo, todas las empanadas están escritas bien. Todos los cafés están escritos con acento en la E o con tilde en la E. Todas las bebidas tienen 500 ml. Todas van a tener el mismo formato. Eso es lo que buscamos, básicamente. Si hay alguna duda, a ver, voy a ir al chat, que a lo mejor alguien me ha escrito en el chat. Insisto, chiquillos, si que tienen alguna duda, me pueden, ojalá, hablar de forma directa, ¿ya? No hay ningún problema si me quieren comentar. Ya, aquí Bárbara me dice todo claro. Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces, mire, sigamos avanzando. Ya, lo que después nos piden hacer es calcular el total de venta, total de costo, margen por fila. Ya, perfecto. Entonces, acá, si nos movemos un poquito más a la derecha, estos valores ya están calculados. Fíjense que el total de ventas era de 1.800 pesos. Ya, el total de ventas hace alusión a que tenemos que multiplicar las unidades por el precio de venta. Me explico. Por ejemplo, el precio es de 1.800 pesos de la empanada, pero aquí se vendió una unidad. Entonces, el total de venta es 1.800 por uno. Fíjense que ese 1.800, bueno, esa función ya estaba escrita de antes, se las tenía escritas de antes, pero ¿cómo se calculó ese 1.800? Multiplicando justamente las unidades por el precio. En este caso de la empanada. Entonces, el primer 1.800 pesos salió porque se multiplicó uno por 1.800. ¿Bien? Ahora, obviamente se calcula una vez porque después no lo arrastra. Entonces ahí al momento de arrastrarlo se calculan de formas consecutivas. Y ahí nos conviene que se mueva todo porque se mueve justamente de forma análoga hacia el ladito. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un 2 por ejemplo. Claro, se supone que los snacks están a 900 pesos. Claro, si vendemos dos snacks, la venta total sería 1.800 porque sería justamente 900 por 2. Entonces, venta total hace alusión a la multiplicación de las unidades por su precio. Y ahí tenemos justamente la venta total. En este caso sería de 1.800 pesos porque vendimos dos snacks a 900 pesos. Por ejemplo, aquí vendimos tres panes amasados. Entonces, como vendimos tres panes amasados, multiplicamos justamente 700 pesos por tres. Y así, ¿ya? Y así justamente obtuvimos las ventas totales. Después, ¿cómo calculamos el costo total? De una forma bastante similar. Se supone que tenemos la columna costo. En este caso, la empanada nos cuesta 900 pesos 900 pesos de costo. O sea, nos cuesta hacer esta empanada 900 pesos. Y de la misma forma, ¿cómo calculamos esos 900 pesos? Multiplicando las unidades por el costo unitario. Se supone que este es un costo por unidad, por eso se dice costo unitario. Cada empanada nos cuesta 900 pesos. Si vendimos una empanada, eso nos costó 900 por uno. Por eso el primer costo unitario se multiplicó uno por 900. Y así, ya por ejemplo aquí, si son dos snacks, serían 2 por 400 800 pesos. Y así, ¿bien? Y finalmente está el margen. El margen hace alusión a la utilidad, a la ganancia. Entonces, en este caso, el margen correspondería a la diferencia entre el total de venta y el total de costo. Entonces, el margen, fíjense que ese 900 pesos, ¿cómo se calculó? Con una resta. Restamos justamente el 1.800 menos el 900. Entonces, justamente se resta lo que está con azul menos lo que está con rojo. Y así justamente obtenemos el margen de ganancia de cada una de estas ventas. ¿Ya? Y así hasta abajo. Fíjense que ahí están todos los márgenes de las 300 ventas que tuvimos en este ejemplo. Ahí tuvimos todos los márgenes. Bien, entonces insisto, el margen se calcula como ingreso o venta menos el costo. Claro, venta menos costo. Así tenemos justamente la utilidad, el margen de ganancia. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Seguimos avanzando.
Insisto, el total de venta, el total de costo y el margen, las funciones ya estaban hechas de antes. Al momento de nosotros utilizar el comando buscar X, cuando completamos estos valores de acá se completaron solos. Pero de todas formas, si ustedes lo hubiesen querido calcular por su cuenta, por ejemplo, ¿cómo calculo la venta total? Pues si lo ahorro, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer justamente es poner igual las unidades, ¿cierto? La pincho por el precio de venta. En. Y uno calcula una vez porque después uno toma esto, lo arrastra hasta el final y se calcula de forma automática. Esa es la gracia del total de venta. Y lo mismo para el total de costo. Por ejemplo, para calcular el total de costo, ese 900 pesos, ¿cómo salió? Lo borro, ¿cierto? Para sacarlo de nuevo. Le pongo igual, ¿cierto? ¿Cuántas unidades vendimos por cuánto nos cuesta de forma unitaria? En este caso, unidad por el costo de la unidad. Y así entonces establecemos el costo total. Ya en este caso son puros unos, pero si fueran 4, 8, 12, 20, nos conviene utilizar esa fórmula porque así se calcula el tiro. Y ustedes solamente calculan el primero, lo arrastran y te calcula después todos los costos totales al tiro. Solamente tienen que calcular el primero, porque después ustedes arrastran el cuadradito verde hasta el final y se los calcula todos al tiro. Aquí se calcularon solos porque ya los tenía calculados, pero si quisiesen calcularlo ustedes, simplemente ponen el igual, hacen la multiplicación respectiva, enter y después lo arrastran. Y así te va a calcular todos los valores al tiro. Y lo mismo para el margen. El margen se calculó como igual, pinchan venta total, menos pinchan costo total, enter. Y después lo arrastran y te saca todos los márgenes al tiro. Y así ustedes entonces pueden completar esta tabla de forma rapidísima. Entonces, a veces conviene, por ejemplo, en el negocio, tener códigos de producto para que después justamente ustedes puedan hacer estas categorías, estas distintas variables de forma rápida. Pero tienen que justamente primero establecer bien definida el maestro de producto, esta base de datos o esta simbología, que en base a esta simbología ustedes puedan llenar justamente toda su tabla. Entonces, tienen que tener una tablita de productos, una tablita de definición, por ejemplo, código del producto, el producto, a qué categoría representa este producto, el precio y el costo. Y si tienen bien definida esa tablita, pueden rellenar una tabla más compleja en base a la información de esta tabla, usando el comando buscar X. Es súper importante el comando buscar X porque ahí uno se ahorra harto tiempo en estar rellenando una tabla. Y lo bueno también es que te queda todo homogéneo, todo, te queda todo escrito de la misma forma. Todas las empanadas Por están ejemplo, escritas con... ahora, ¿Sí? oh, disculpe, profe, que ahora en temas de productividad, haberlo completado manualmente, estaríamos todavía a la mitad incluso, y con lo poquito de rato que llevamos, ya tenemos el trabajo hecho, pues, entre comillas, de esta parte. Sí, pues sí. Imagínate, eran 300 datos. Oh, estaríamos hasta mañana ahí completando. Sí, entonces ahí nos ahorramos mucho tiempo usando el comando buscar X. Mucho. Solo teniendo bien definido el código, estamos listos. Y ahí ustedes justamente después rellenan esta tabla de forma muy rápida. Sí, imagínense, son 300 datos para abajo. Es harto. Sí, sí, entonces nos ahorra harto tiempo. Ya, lo que vamos a hacer ahora, ya, vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a calcular el KPI. Entonces, el KPI, recuerden que los KPI son parámetros que uno tiene que definir en base justamente a las ventas. Por ejemplo, uno puede definir que las ventas son favorables o, por ejemplo, las ganancias son favorables si tenemos ingresos entre tanto y tanto. Por ejemplo, si tenemos menos de ese valor, estamos en números rojos, por ejemplo. Si estamos entre tanto y tanto, estamos en números
amarillos. Y si estamos por sobre un valor o estamos dentro de una meta, son números verdes. ¿Ya? Entonces, los KPIs hacen justamente eso, hacen una clasificación y te dicen, ya, se supone que si tenemos tantas ventas o si tenemos tan sumatoria, se puede considerar que estamos dentro del rango. Si no estamos dentro de eso, no estamos dentro del rango. Y así. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer el KPI? Ya, primero, chiquillos, tienen que tener el Power Pivot como una pestaña arriba en el Excel. Tiene que decirles Power Pivot. Si ustedes ya han trabajado con KPIs, muy probablemente ya tengan el Power Pivot como pestaña arribita en el Excel. Si no tienen el Power Pivot, tienen que activarlo. Entonces, tienen que tener el Power Pivot como pestaña para poder justamente hacer los KPIs. Si no tienen el Power Pivot, chiquillos, tienen que irse a archivos, bajan donde dice opciones, archivo, se bajan, donde dice opciones, pinchan opciones, y a donde dice personalizar cinta de opciones, ahí ustedes tienen que pinchar a donde dice Power Pivot. Tienen que tenerlo activado. Si no lo tienen tiqueado, lo tiquean, ¿ya? Pero si ya tienen el Power Pivot, esto lo omiten porque ya lo tienen, ¿ya? Si es que no tienen el Power Pivot como pestaña de arribita, lo, lo pueden activar con archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y ahí ustedes pinchan el Power Pivot para que le aparezca el Power Pivot de arriba. Si no, no les va a aparecer, ¿ya? Entonces necesitamos el Power Pivot para hacer el KPI. Profe, a mí no me parece nada. ¿No te aparece el personalizar cinta de opciones? No, no me parece bien. A ver de nuevo. A mí Mira, tampoco. también si no me equivoco, a ver, está. Mira, Porque, por- también les puede aparecer si pinchan clic derecho en alguna de las pestañas de arriba. Clic derecho, personalizar cinta de opciones. Ahí le aparece más rápido. sí, no es que no, Personalizar no me cinta. aparece para darle el visto al Pivot, no me aparece acá. No aparece Power Pivot. No, Mm, mm, me a aparece ver, espera un poco. programador, ¿no es algo? No, pero igual aparece. No, Sí, programador está antes. Complemento, sí, no, ayuda, llega solo hasta acrobat, ayuda. Power Pivot. Si no me equivoco, creo que eran complementos. A ver, espérame un poco. Complementos de Excel. Espérame un poco. Ah, sí, es Sí. complemento, profe. En complementos. Sí, tienen que irse entonces a archivos, chiquillos, más opciones, van a complementos. Y creo, no sé si eran complementos com. A ver. Sí, en complementos com. Ya, si que no le aparece el Power Pivot por ninguna parte, tienen que irse entonces a archivo, opciones a complementos, porque tienen que instalar el Power Pivot. Entonces se van a complementos, se ponen a complementos com, le ponen ir y ahí tienen que pinchar donde dice Power Pivot for Excel. Lo cliquean y le ponen aceptar. Y ahí se les va a instalar el Power Pivot si es que no lo tienen. Ya, esto se hace una pura vez. Una vez ya lo activaron, el Power Pivot le va a aparecer siempre cuando abran el Excel. Entonces se hace una pura vez. Sí, profe, en el tema de complementos. Sí, exactamente es. Para la gente que no lo tiene, claramente. Ya, perfecto. Entonces se van a opciones, chiquillos, complementos, complementos com, le ponen ir y ahí le pinchan el Power Pivot para que lo instalen, chiquillos. Les va a servir porque solamente se hace una pura vez este paso. Por eso a mí como que se me tiende a olvidar, pero sí, porque es una pura vez lo que se hace. Entonces ahí lo activan y ya van a tener el Power Pivot de acá arriba. Y eso ya después les va a aparecer siempre. Se hace una pura vez. Ya, chiquillos. Entonces, como ya tenemos el Power Pivot, ya lo tenemos listo,
Ya, la idea es que ustedes, bueno, se supone que nosotros queremos hacer un KPI con esta tabla, con la tabla que está acá abajo. Entonces, bueno, pinchen cualquier celda de las que están aquí en la tabla de abajo. Tienen que pincharla porque como tenemos tres tablas, el Power Pivot podría estar trabajando con esa o con esa o con esta. Para que no se confunda, la idea es que ustedes le digan, ah, ya, antes de pinchar el Power Pivot, queremos trabajar con esta tabla. Entonces la voy a pinchar esta tabla en cualquier parte. ¿Ya? Por ejemplo, ahí pinché Snack o 900 pesos, no sé. Para que el Power Pivot sepa que queremos trabajar con la tabla que está abajo y no con las tablas que están arriba. Ya, entonces una vez que seleccionen alguno de los elementos de la tabla, se van a Power Pivot, chiquillos, y le ponen agregar modelo de datos y pinchan ahí. Agregar modelo de datos. Aquí se va a demorar un poquito. Ya, miren, y aquí tienen que tener cuidado, porque el Power Pivot a veces no te va a seleccionar bien la base de datos. Fíjense que a mí me la está seleccionando de forma automática, pero me dice que está seleccionando desde el A11 hasta el M313. Ya, el M313 está bien, porque llegaba hasta el M313 abajo, pero no, nuestra tabla no comienza desde el A11, comienza desde el A12, porque está tomando justamente cuando dice ventas, tablas, ventas. Entonces, la idea es que aquí había un pequeño error. Entonces, en vez de del A11, póngale desde el A12, porque no vamos a partir desde la fila 11, vamos a partir de la fila 12, de ahí para abajo. Y ahí va a quedar bien, en, eh, porque si no, la tabla no le va a funcionar. Entonces, hay que tener un Profe, poquito de y ahí cuidado se con eso. vuelven a ver los signos peso, se vuelven a ver ahí. Ah, ya, sí. Tienen que asegurarse de que diga mi tabla tiene encabezado, para que justamente desde el A2 en adelante, el Excel sepa que la primera fila es los encabezados de la tabla. Ya, pero insisto, tienen que modificar esa parte porque si no, o depende, pues si se les tomó bien, no hay que modificarlo, pero a mí me toma mal. Me toma con la primera, con la fila que dice venta, completar, buscar, columna. Entonces ahí como que la tabla me va a dar valores malos. Entonces, para que me dé valores buenos, hay que seleccionarla bien. Y ahí le ponen a aceptar. Y ahí se les va a abrir una nueva pestaña, que esta pestaña es solo para el Power Pivot y para los KPIs, chiquillos. No sé si les funcionó. Sí, sí. Yo igual me salió la otra pestaña. Sí, le aparece como un preámbulo que es para justamente para el Power Pivot. Entonces, esta es como el menú del Power Pivot, ¿no? Menú Power Pivot. Entonces, si la tabla no está bien seleccionada, esto no le va a dar malo, le va a dar con cosas raras, porque va a considerar la primera fila y después la segunda fila, la de los enunciados, también la va a tomar como variable y la tabla se les va a complicar. Entonces tienen que fijarse bien que el Power Pivot le seleccione bien la tabla que ustedes tienen. Y ahí yo me fijé que me seleccionaba de un valor más arriba, entonces tienen que bajarle uno. Por eso yo le puse ahí desde el A12 para abajo, no desde el A11, del A12. Y ahí me lo toma bien. Ya, por ejemplo, aquí nosotros en realidad podemos sacar KPI de lo que queramos. Por ejemplo, podemos sacar el KPI de las ventas, del costo, del precio unitario, del precio. Pero para serles sincero, vamos a hacer un puro KPI que va a ser para el margen de ganancia, porque en realidad eso es lo que nos importa. Nos importa las ganancias, más que las ventas o el costo, porque se supone que uno tiene ventas, pero esas ventas tienen costos asociados. Entonces, la idea es que trabajemos con el margen de ganancia. ¿Ya? Y vamos a calcular solamente el KPI del margen de ganancia. Aunque, insisto, podríamos sacar KPI para las ventas, para el costo o para otras cosas que están antes. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el margen de ventas, pero para solamente el margen de ventas. Ya, entonces lo que vamos a hacer sumas vamos a hacer un KPI para las sumas de las ganancias. Entonces, bueno, aquí en realidad pueden pinchar cualquiera de estas celdas que están acá abajo. Estas celdas son importantes.
Voy a pincharla justo abajo del margen, pero en realidad podría pincharla donde quiera. La voy a pinchar aquí. Entonces lo que vamos a escribir acá, vamos a ponerle un nombre a este KPI. Y le vamos a poner como nombre margen total. Ya, ese nombre le vamos a poner. Entonces, al momento de escribir, se me está escribiendo aquí la parte de las funciones. Entonces ahí le ponemos margen total. Voy a poner margen total, dos puntos, dos puntos, igual. Y al momento de poner igual, estamos entrando justamente al modo funciones del Power Pivot. Entonces, escribí margen total, dos puntos, igual. Y al momento de ponerle el igual, estamos en las fórmulas del Excel. En este caso, estamos en las fórmulas del Power Pivot. Lo malo es que las fórmulas del Power Pivot están en inglés, no están en español como las fórmulas del Excel propiamente tal. Pero no importa, si total vamos a calcular la suma. Y suma en Excel, o sea, suma en inglés se escribe sum. Entonces vamos a ponerle sum. S-U-M. Entonces, la única sutileza que tenemos que tener acá es que tenemos que poner los comandos en inglés nomás. Por ejemplo, si quisiésemos calcular promedio o ventas promedio, tendríamos que ponerle igual min. Mean es promedio en inglés. ¿Ya? U otra cosa. Por ejemplo, no sé, pues si quieren calcular algún percentil o etcétera. En este caso queremos calcular sumas de ganancias. Entonces utilizamos el comando igual sum. La voy a pinchar aquí. Sum. Ya, y ahora, ¿qué queremos sumar? Y ahí ustedes tienen que elegir, pues se supone que nosotros queremos sumar los márgenes, porque nos interesa justamente sumar las ganancias. Entonces voy a pinchar ahí el margen. Insisto, ahí podrían, por ejemplo, sumar las ventas, sumar los costos, etc. Pero, insisto, por lo general lo que más nos interesa a nosotros es la ganancia. Entonces, aquí nos vamos a centrar única y exclusivamente en las ganancias. Entonces le pongo igual sum, abre paréntesis y elijo el margen. En este caso, acuérdense que el margen es la ganancia. Y ahí cierra paréntesis, enter. Ahí se demora un poquito porque está calculando las sumas de todos los márgenes. Ya, voy a esperar un poquito para que lo haga. Ya, insisto, yo calculé ese KPI, lo calculé en esta posición, pero en verdad podría haberlo puesto en cualquier parte. Fíjense que al momento de ponerle igual sum, igual hay que elegir la columna que ustedes quieren sumar, entonces en realidad el margen total lo pueden calcular en cualquier celda que está acá abajito, no necesariamente debajo de margen. Lo podía haber calculado en cualquier parte en realidad. Lo importante es calcularlo para justamente crear el KPI. Entonces le ponen margen total, dos puntos, igual, en este caso queremos sumar, entonces le ponemos sum, abre paréntesis, eligen el margen, porque en este caso queremos calcular el KPI de el margen de ganancia. Cierra paréntesis, enter. Y ahí se los calcula. Ahí les calculó justamente la suma. Ya, chiquillos, entonces, utilizando esta misma parte, vamos a crear el KPI aquí mismo. Fíjense que nos dice aquí arribita crear KPI. Seguimos estando en el menú del Power Pivot, ¿no? Porque este menú, claro, es aparte de la tabla que teníamos antes. De hecho, la tabla que teníamos antes no se borró, está como otra pestaña atrás de esta. ¿Ya? A esto me refiero, por ejemplo, si minimizo esto, todavía está la tabla acá, pero ahora estamos en el menú del Power Pivot, por eso estamos en esta otra pestaña. ¿Ya? Entonces se abrió una pestaña nueva del Power Pivot. Ya, entonces en esta, bueno, seguimos estando justamente en el Power Pivot, vamos a crear un KPI.
Ya, y fíjense que automáticamente aparece el único KPI que hemos calculado, que es el de margen total. Entonces, si hubiésemos calculado, por ejemplo, el costo total o el ingreso total, nos aparecería justamente aquí los otros KPI para seleccionarse. Pero como solamente calculamos el del margen, solamente nos aparece ese, ningún otro. Bien, ya, ahora aquí pueden poner medida como, bueno, aquí no hay ningún campo definido, pero por lo general uno trabaja con valores absolutos. Y en este caso, podríamos justamente establecer desde cuánto hasta cuánto nosotros vamos a establecer un KPI correcto. Ya, por ejemplo, acá el valor esperado es 100, pero no sabemos si es 100 en verdad. Entonces vamos a poner un valor estándar nomás. Por ejemplo, podríamos poner, creo que en el PPT decía algo de 300.000 de ventas. ¿Ya? Pero miren, le voy a poner ahí enter. Y claro, se supone que el valor absoluto es el destino, lo que nosotros queremos vender. Se supone que nosotros queremos tener una ganancia de 300.000. Ya, entonces ahí está el destino. Esto lo podemos modificar ya. Entonces es como un ejemplo nomás para que después veamos los valores y ahí pongamos valores más realistas. Entonces, primero yo estoy poniendo valores sí por tanteo nomás. Después vamos a modificar bien. Por ejemplo, esto se puede modificar completamente. O sea, nosotros podemos, por ejemplo, decir que ventas inferiores a 100.000 pesos son ventas en rojo, por ejemplo. Entre 100.000 pesos y, no sé, y 220.000 pesos son ventas en amarillo. O sea, vamos realmente bien. Y por sobre 220.000 pesos, digamos que son ventas aceptables o ventas en verde. Pero insisto, vamos a tomar esos valores por tanteo, después lo vamos a modificar bien, ¿ya? En base a valores más reales. Ya, y aquí ustedes pueden seleccionar colores, iconos, semáforos, símbolos con colores, otros símbolos un poco más extraños. Ya, me voy a quedar con la primera descripción nada más, con el primer estilo de icono, que sería los colores nomás, rojo, amarillo y verde. Y ahí vamos a poner aceptar. ¿Bien? Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una tabla dinámica. No, pero la tabla dinámica la vamos a crear acá mejor. Ya, fíjense que acabo de minimicé el menú de Power Pivot. Lo voy a minimizar, o sea, lo voy a bajar. Ya, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ingresar una tabla dinámica. Lo bueno es que el Power Pivot ya trabajó y el KPI ya lo tiene más o menos listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una tabla dinámica con justamente los resultados que están aquí. Entonces, voy a pinchar algunos de los elementos, cualquiera de los elementos que están acá abajo, y vamos a crear una tabla dinámica. Entonces le vamos a insertar tabla dinámica y le vamos a poner desde modelo de datos. Entonces, si vamos a insertar tabla dinámica y seleccionamos la última opción que dice desde modelo de datos, la tabla dinámica se va a crear en función del Power Pivot, en función de el KPI que acabamos de sacar. Entonces, desde modelo de datos, voy a pinchar aquí. Ya, aquí te va a dar la opción de que si lo quieres en una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente. O sea, en la misma tabla que está aquí. Yo prefiero una hoja de cálculo nueva porque esta hoja de cálculo ya está muy llena. Entonces le voy a poner en una hoja de cálculo nueva. Se me abrió una pestaña nueva. Aceptar. Ya, entonces, insisto, aquí está la base de datos y se me abrió una hoja nueva con justamente esta tabla dinámica. Entonces, en esta tabla dinámica, aquí, por ejemplo, nosotros podríamos establecer un rango de ventas según distintas categorías en realidad. A ver, entonces podemos aquí pinchar en el menú de la tabla dinámica. Por ejemplo, podríamos poner fecha, boleta, código del producto, canal. Por ejemplo, si ustedes quieren fechas, por ejemplo, calcular KPI con respecto a las fechas, toman la fecha y la dejan en filas. Pero ahí están todas las fechas de las ventas. Van desde el 1 de mayo hasta el 21 de mayo. ¿Ya? Entonces ahí están justamente todas nuestras fechas. Y podríamos bajar ahora en este mismo base y elegir nuestro KPI. Entonces, fíjense que el KPI aparece como un semáforo.
Y ahí ustedes lo pueden poner como columna. Lo abren y ahí, por ejemplo, le ponen el valor. Ah, no, como valor, perdón. Ahí sí. Lo ponen como valor, el objetivo, también lo pinchan, y el estado. Entonces, todos esos están valores. Fíjense que me aparecen todos en rojos. Ah, ya, el objetivo no es necesario, yo lo voy a borrar mejor el objetivo. Ya, entonces miren, fíjense que primero tomé la fecha, insisto, podemos hacer un KPI con respecto a la fecha, con respecto a la boleta, con respecto al canal. El canal creo que era redes sociales, venta física y no sé qué otra cosa. Unidades, descuentos, etcétera. Bueno, aquí yo puse un KPI con respecto a la fecha. Entonces tomé la fecha y la puse en filas. Ahí me organizan justamente estas filas. Ya, insisto, puse un KPI de forma bien a ciega, porque ni siquiera sé si estaban bien. Fíjense que las ventas totales del día 1 de mayo fueron de 16.000 pesos. Ay, yo había puesto 300.000 pesos, nada que ver, no tenía idea. ¿Ya? Pero no importa, ahí lo podemos asociar. Entonces, si se fijan, podríamos, por ejemplo, mirando las ventas que están aquí y también en base a nuestro negocio, poder definir un KPI de forma realista. Ya, a ver, podríamos pensar que las ventas, las ventas en rojo podrían ser inferiores a 10.000 pesos, por ejemplo, mirando esto. Por ejemplo, ventas aceptables podrían ser entre 10.000 pesos y 14.000 pesos, por ejemplo. Y sobre 14.000 pesos podrían considerarse ventas buenas, diarias. No sé, estoy inventando. Entonces, si queremos modificar nuestro KPI, tenemos que ir a Power Pivot, KPI, administrar KPI. Y ahí lo podemos modificar. Y ahí lo que vamos a hacer es tomar el margen total y lo vamos a editar. Entonces, claro, nosotros habíamos puesto 300.000 pesos, no, no, estábamos muy mal. Ya digamos que nosotros tenemos una meta de 17.000 pesos. 17.000 pesos de venta. Ese es, ojalá sería el destino. Y, por ejemplo, como habíamos dicho recién, ventas inferiores a 10.000 pesos van a ser malas, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo mover hasta 10.000 pesos. ¿Ya? Entonces de 10.000 pesos para abajo van a ser ventas en rojo. Entre 10.000 y 14.000 pesos van a ser ventas aceptables. Y por sobre los 14.000 pesos van a ser ventas buenas. Le pongo aceptar y ahí me va a modificar el KPI. Entonces ahora, por ejemplo, el día 1 de mayo tuvimos ventas aceptables. El día 3 de mayo tuvimos ventas en rojo, inferior a 10.000 pesos. Por ejemplo, también el día 10 de mayo también tuvimos ventas malas, el día de la mamá. Y, por ejemplo, desde el 16 hasta el 21 de mayo tuvimos ventas muy buenas, ventas favorables. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Lo último fue mucha información, encuentro yo. Pero la próxima clase vamos a continuar un poco más con esto. No sé si hay alguna duda, chiquillos, con respecto al Power Pivot, al KPI. Yo creo que ahí como que hubo un Profe, poco más de... ¿Sí? a mí no me aparece el valor en columnas. Valor en columnas. Ah, no, es que yo lo arrastré como valores nomás. Y automáticamente se puso columnas sola. No tienen que ponerla en columnas, tienen que ponerla en valores. Por ejemplo, primero tomé la fecha, la arrastré a filas, ese sí o sí va. Y lo que hice después me puse a margen total, que ahí está el KPI, y tomé el valor del este y lo puse en valores. Y después estado le puse en valores. Si quieren el objetivo, ¿se acuerdan que el objetivo era 14.000 pesos? Ahí 17, perdón, 17.000 pesos. Se supone que el objetivo de venta es 17.000 pesos. Si lo quieren visualizar también, tienen que arrastrarlo a valores de forma directa, no a columnas, a valores. Si se Profesor, me había arrepintieron, faltado marcar estado nomás. Eso era. sí, el estado es el colorcito del KPI. Sí. Entonces, el estado lo arrastran a valores, ¿no? Y lo arrastran. Y ahí les va a aparecer justamente los colorcitos. Insisto, ustedes pueden modificar cuantas veces quieran estos colores. Ya simplemente pinchan Power Pivot, KPI, administrar KPI. Le ponen margen, bueno, el único KPI que habíamos calculado, le ponen editar. Y ahí ustedes pueden editar los márgenes. Desde dónde hasta dónde en rojo, desde dónde hasta dónde son aceptables y desde dónde hasta dónde son excelentes.
También podría ser, ¿ya? Por ejemplo, si trabajamos con costos, se supone que los costos, mientras más costos es peor, po, y mientras menos costos es mejor. Entonces, si quieren invertir los colores, pinchan la segunda opción que está aquí. Allí los colores están invertidos. Mientras menor sea el valor, mejor. Y mientras mayor sea el valor, más malo, más rojo. Entonces, por ejemplo, ahí pueden invertir los colores si quieren. Por ejemplo, ese en el caso, por ejemplo, de los costos. Por ejemplo, mientras menos costos tengamos, más verde. Mientras más costos tengamos, más rojo. Si que quieren invertir la gama de colores para el otro lado. Pero ahí ya estaba bien. Por lo general, por defecto viene mientras menor es rojo, entre tanto y tanto amarillo y sobre un valor en verde. Cerrar. Profe, consulta ¿Sí? si tienes la posibilidad de colocar más KPI en una misma tabla. Por ejemplo, si usted estaba diciendo, no sé, pues el costo unitario, el costo total versus Sí, el margen, ¿se puede ir agregando KPI dentro de la sí, por tabla? supuesto. Ah, Sí, ya, ok. sí, pero ahí tienen que irse a la pestaña del Power Pivot. Yo solamente calculé el KPI del margen, pero aquí, por ejemplo, podría, por ejemplo, agregar perfectamente el del costo, por ejemplo. Le pongo costo total. Costo Ah, total, ya. dos Se va puntos agregando ahí. igual, y calculan el suma, sí. Ok. Y ahí agregan, por ejemplo, el de costo, no de costo unitario, el costo total. ¿Dónde está el costo aquí? Está más abajo, espérame. Costo unitario, ahí está. Total costo. Lo seleccionan, enter, ahí. Se demora un poquito, sí. Y ahí tengo otro KPI que es del costo. Y así pueden sacarlo de la venta, insisto, solamente calculamos del margen. Y ya teniendo, por ejemplo, el costo bien definido y creando bien el KPI, aquí cuando haga la tabla dinámica, les va a aparecer ahora el costo, ¿viste? Acá. Y ahí ustedes lo pueden seleccionar en valores. Y ahí mismo, en esa misma tabla, que están hablando de márgenes, se le van a agregar las columnas de costo. Pero no lo voy a hacer porque no he definido el KPI. Los colores, Súper. a eso me refiero. Y ahí lo pueden ir agregando, pueden agregar lo que quieran. ¿Ya? Y así como lo pueden hacer con respecto a las fechas, lo pueden hacer con respecto a el producto, con respecto a los canales de ventas, con respecto a, por ejemplo, a categorías. ¿Se acuerdan que estaba la categoría comida, bebida y no sé qué otra cosa? Lo pueden hacer con respecto a lo que ustedes quieran. ¿Ya, chiquillos? Ya voy a ir terminando porque ya estamos medio pasados. Ya, no se le olvide, chiquillos, completar el formulario de la asistencia, ya, por favor, porque eso es súper importante. Sobre todo que hoy día que no tuvimos mucha gente. Yo creo que fue por el tema del link. Ahí yo creo que fallamos nosotros. Ya, pero ahí voy a hablar con Nadia para que les mande bien el link, ya, porque le voy a comentar que tuvimos poca gente hoy día por el tema de que estamos trabajando con el link distinto. Insisto, ahí yo también tuve un problema porque por lo general en los cursos anteriores trabajábamos con el mismo link, ¿ya? Pero aquí decidimos cada clase un link distinto. Así que la próxima clase les va a llegar un correo con la clase del link, no, o sea, la clase del día 27. ¿Qué día estamos la próxima semana? Bueno, el día que toque la próxima semana, que creo que es 26 de mayo. Ya, chiquillos, voy a cortar la grabación, detener grabación, detener.